continuamos entonces con la revisión de plugins que hacen parte de la suite de efectos de la gente de Arturia. En esta ocasión el turno es para otro compresor, el Tube State. Este compresor está basado en un equipo Gate State Level, que era un equipo a válvulas utilizado en radiodifusión. Y la gente de Arturia pues quiso traer su recreación en formato software, formato plugins, para que lo utilicemos dentro de nuestros DAW y pues obviamente lo utilicemos en labores de postproducción musical, postproducción de radio o audiovisual. Es cuestión de gustos. Inicialmente nos encontramos con un gran dial acá en la parte izquierda, con el cual controlamos entonces los niveles de entrada, y este dial está vinculado, como puedes ver, al botón de salida. Con esto entonces tenemos un control de la dinámica, tanto niveles de entrada como de salida, donde se hace automáticamente compensación de ganancia. Obviamente puedes trabajar linkeados como vienen por defecto, o puedes deslinkear los controles. Simplemente le das clic aquí a este icono y puedes trabajar de manera independiente tanto la entrada como la salida. Si en algún momento deseas de nuevo linkearlo, pues simplemente tocas acá el control y de nuevo tendrás estos controles linkeados entonces para poder trabajar con los mismos, ¿ok? Luego nos encontramos con unos modos de trabajo. Tenemos el modo único single, tenemos el modo doble y el modo triple. Algunas características por mencionar es que, por ejemplo, en el modo simple, que es el modo que viene por defecto seleccionado, es el modo en donde los transitorios se expanden, permite una respuesta bastante lenta entonces en cuanto a tiempos, lo que permite pues que los transitorios de ataque sean mucho más rápidos para evitar compresión. Luego tenemos el modo doble, que es el que está en el centro, en el cual logramos entonces la compresión original del compresor basado en bulbos. Luego tenemos el modo triple, que básicamente nos permite ataques y tiempos de liberación mucho más rápidos, ¿ok? Como les digo, de manera predeterminada viene siempre el single, que es la más lenta, la velocidad más lenta. Se recomienda siempre que pruebes los valores que ajustes acá, la selección que hagas acá, la pruebes con los tiempos de recuperación, porque la combinación de ambos es donde está como el efecto de compresión que vamos logrando con este plugin. Hablando ya de este control, ya que lo menciono, Recovery Time, básicamente nos permite cambiar el tiempo que tarda la unidad en volver a un estado neutral, o sea, donde el audio pasa sin ningún tipo de cambio. Incluso en la posición más rápida, que sería acá totalmente a la izquierda, este compresor sigue reaccionando de alguna manera lentamente. En la posición pues más lenta, obviamente la recuperación puede llevar muchísimo más tiempo. O sea, de forma predeterminada siempre vas a encontrarlo aquí en el centro. Se habla de un tiempo de unos 4 segundos más o menos de recuperación. Si la llevamos a la más rápida, que sería acá a la izquierda, hablamos de 2 segundos de recuperación. Y si la llevas al slow, totalmente a la derecha, el tiempo de recuperación va a ser mucho más lento y va a subir hasta 8 segundos, así que es bastante lento. Así que pues como te dije, puedes jugar con los modos y con los tiempos de recuperación para lograr entonces como el efecto de compresión que necesitas para el audio que estés procesando en determinado momento. Luego tenemos a la derecha el búmetro, pues con el cual tenemos una referencia visual entonces de cuánto señal se está comprimiendo. Claro, esta no va a reemplazar a nuestros oídos, pero pues puede brindarnos algo de ayuda allí para tener como una referencia. Si damos clic sobre esta eléctrica L que tenemos acá, podemos seleccionar entonces cómo queremos que él haga la medición, si en formato LIR estéreo o si queremos verlo en modo mid-side también para procesar mid-side. Como pueden ver, si doy clic aquí, se pone en rojo. Básicamente lo que ellos incorporaron allí es la posibilidad de tener como una indicación visual de advertencia de recorte. Entonces cada vez que el audio llega al recorte, este búmetro va a parpadear con el color rojo que acabas de ver. Así, aquí lo enciendo para que lo puedas ver, va a tomar esa tonalidad y va a estar parpadeando su fondo todo el tiempo para indicar que estás recortando la señal. Es una referencia visual, por eso les digo, quizás no reemplaza el oído, pero por lo menos nos puede aportar visualmente al proceso. Luego tenemos el interruptor de power, obviamente para encender o apagar el plugin. Tenemos por aquí el selector del medidor, donde seleccionas qué quieres visualizar en el búmetro, la reducción de ganancia, los niveles de salida, los niveles de entrada. Por defecto siempre se mira la reducción de ganancia, que es la que nos permite determinar cuánta compresión estamos aplicando entonces a nuestro audio. Y por último tenemos el control de salida, el cual ya mencioné al principio cuando hablé de la entrada, con el cual compensamos los niveles obviamente de entrada del audio y logramos entonces esta dinámica y esta estabilidad en el audio que estamos comprimiendo. Y tenemos por último acá totalmente a la derecha el control de mix,
con el cual obviamente logramos equilibrar la cantidad de efecto que estamos aplicando entonces al audio y con el cual podemos lograr entonces lo que se llama compresión paralela. Ajustándolo al 50% podemos dejar pasar 50% de la señal sin procesar, mientras que el otro 50% lo estamos procesando. Cuando está aquí en COM está totalmente comprimiendo o procesando el 100% de la señal. Ten presente eso. Luego desplegamos el panel avanzado. Vamos a ubicarlo aquí. Y tenemos en la parte inferior el panel de controles avanzados. Pues esto lo expliqué de manera detallada cuando hablé del otro compresor en el video anterior. Les dejaré por aquí la tarjetita para que lo miren, pero voy a explicarlo de manera rápida para que pues tengas una idea por si no has visto el otro video. Tenemos entonces, cuando desplegamos este control, ese es el menú avanzado de control, donde encontramos todo lo relacionado con el sidechain. En la primera sección tenemos para seleccionar la fuente. Tenemos aquí un interruptor, una palanca. Podemos seleccionar si la fuente es interna o externa. Por defecto siempre va a venir seleccionada la opción interna, que es la forma predeterminada, pues, y es la forma habitual donde la señal a comprimir se analizará primero y activará pues la compresión cuando supere el umbral que nosotros podamos determinar ajustando los controles de modo, de tiempo de recuperación y los niveles de entrada. La externa pues viene a ser obviamente la segunda opción para trabajar, y en esta opción es una señal externa que alimenta el circuito de detección, y esta es la señal que se llama sidechain, como lo conocemos habitualmente, y cuando se presiona entonces el botón y seleccionamos el external, la señal es la que se usa como señal de detección, ¿okay? Debajo de la palanca nos encontramos con un control que se llama external, que viene etiquetado como SC Gain, que de forma predeterminada viene colocado a 0 decibeles, lo que significa que la señal externa alimentará la compresión a su potencia original. Listo, podemos cambiarlo a un rango que va desde menos 24, miren ustedes, menos 24, vemos acá abajo la referencia, menos 24 decibeles hasta 24 decibeles. Y esta perilla nos permite entonces controlar el nivel de entrada cuando estamos usando pues una señal externa, cuando este control está en externa, ¿no? Que esta palanca. Entonces es básicamente para eso. Luego tenemos al lado algo que se llama los modos de detección, y los modos de detección encontramos entonces, tenemos los que funcionan en estéreo, los que dicen L y R, y los que funcionan en formato o modo mid-side, que los encontramos acá, son dos. Tenemos el mid-only, obviamente la parte central, los laterales, y si estamos en estéreo podemos trabajar linkeados, podemos trabajar los duales o en reversa. Vamos a mirar, voy a explicar un poquito. Pues por defecto viene linkeados o vinculados. En este modo funciona con las señales estereofónicas y la detección la realiza utilizando pues el nivel máximo entre ambos canales y aplica pues la misma compresión a ambos canales. Esta es la forma estándar como se usa un compresor y como se trata una señal estereofónica. Luego tenemos acá el modo dual. En este modo pues la señal estereofónica se trata como dos señales monofónicas. La detección se realiza de forma independiente en los canales izquierdo y derecho y la compresión se aplica pues en consecuencia a cada canal también. Luego tenemos el modo invertido, reverse, que es el último por este lado. De nuevo ambos canales se tratan de forma independiente. El mono dual para el proceso pues de detección y de compresión. Sin embargo, esta compresión de tiempo se aplica al canal opuesto al que se realiza la detección. Si la detección se hace en el canal izquierdo, activará la compresión del canal derecho y viceversa. De nuevo, esto puede ser útil pues para equilibrar la mezcla entre dos canales que son muy diferentes y permite que los elementos panorámicos se contesten entre sí. Eso es una cosa interesante para probar. Y luego tenemos acá a la derecha los modos mid-side, en donde pues obviamente puedes procesar solamente la parte central de la señal o sus laterales. Básicamente puedes aplicar compresión. Si estás trabajando con overheads, por ejemplo, están lateralizados en tu mezcla, aquí en el modo side sería interesante un bombo que va al medio. Entonces tenemos aquí el modo mid para también procesarlo. Ya es cuestión de gustos, necesidades, expectativas y tipo de trabajo que estés realizando. Luego nos encontramos con un ecualizador, este que ves acá, un ecualizador paramétrico sencillo, muy básico, pero que cumple con lo que necesitamos. Tiene entonces acá un filtro paso alto, un high pass filter. Por defecto está apagado, pero puedes obviamente empezar a manipularlo. El dial lo enciendes y pasas por todos los rangos de frecuencias. Puedes observar allí hasta máximo 1200 Hz. Y luego tenemos acá la banda central, en donde arrancas en 30 Hz y te puedes ir hasta 16.000 y puedes ajustar aquí los niveles de ganancia. Y por último tenemos un low pass filter que está por defecto apagado. Viene desde 20.000 Hz hasta 3.000. Entonces aquí puedes ajustar para limpiar, para que antes de que la señal sea comprimida, realizar un proceso de limpieza, esas frecuencias que pueden alterar el funcionamiento, el comportamiento del compresor. Y posteriormente al proceso de compresión puedes aplicar otro ecualizador para recuperar lo que quizás acá filtraste. Y por último tienes un botón que se llama Listen o botón de escucha,
que permite, pues como su nombre indica, escuchar la señal de todo el procesamiento lateral de toda esta cadena de sidechain que estamos aplicando. Es una buena manera pues de escuchar el efecto que estamos induciendo cuando aplicamos el ecualizador a todo el proceso de la señal y a su proceso de detección, y para determinar cómo se aplica pues la compresión cuando algunas de las frecuencias estamos realzándolas con el ecualizador o estamos atenuándolas. Eso es básicamente entonces los controles que encontramos en este panel avanzado. En la parte inferior tenemos aquí un búmetro para hacer calibración. Acá podemos calibrar el búmetro que tenemos acá a diferentes escalas de medidas. Menos 18 viene por defecto, puedes ajustar aquí a menos 14 si lo que deseas, menos 8, en fin, ya es cuestión de gustos. Tenemos botones para rehacer y deshacer. Tenemos aquí el histórico de cambios que vamos realizando en los controles, y luego tenemos para aquí para hacer el bypass del filtro, que es igual que apagarlo directamente aquí, y para ver la intensidad del plugin sobre nuestra CPU. Y eso es básicamente como los controles que encontramos en la interfaz de este plugin. En la parte superior tenemos una barra de trabajo, esta que ves aquí, donde tenemos acceso a los presets, una buena cantidad de presets para empezar, para voces, para baterías, para bajos, en fin. Ya es cuestión de empezar con los mismos a jugar. Y tenemos por aquí también para hacer comprobación A y B, puedes montar dos presets, seleccionas el slot B, montas un preset y luego montas otro en el A y puedes comparar cuál ajustes funciona mejor con el audio que estás procesando. Obviamente eso también es asociado e inherente a los otros plugins que ellos incluyeron en esta suite también. Puedes hacerlo con el plugin anterior, quizás no lo mencioné en el tutorial anterior, pero pues son las mismas funcionalidades. Y si no necesitas ver este panel avanzado, simplemente lo ocultas desde aquí. Eso es básicamente los controles que integra este plugin. Vamos a escucharlo en acción sobre un sonido acá de plug, de una mezcla que estoy trabajando. Entonces vamos a escuchar, voy a apagar el plugin, el efecto, y vamos a escuchar el sonido de forma natural, cuál es. Ok, eso es básicamente el sonido. Todo el tiempo se repite el mismo loop de principio a fin. Vamos a encender el compresor y vamos a empezar a jugar con los controles de manera aleatoria. Vamos escuchando diferentes tipos de compresión, desde muy ligera hasta una compresión bastante intensa, hasta que aplastemos el sonido al punto que quizás no lo escuchemos. Empezamos. Miren acá el nivel de reducción que estamos logrando. Obviamente no tenemos ningún audio en la salida. En un caso dado que necesitas escuchar, quieres aplastar la señal y escucharla, pues simplemente debes desvincular. Entonces tienes una señal bastante comprimida y miren lo que va a pasar. Voy a comprimir más y van a ver cómo parpadea el LED indicando que tenemos recorte de señal. A eso me refería hace un rato cuando les mostré este control de manera independiente. Entonces es un indicador visual para uno saber, me estoy pasando un poco allí. Con esos ajustes logramos entonces que permanezca mucho más tiempo comprimido el audio. Aquí recuperamos un poco más rápido. Pueden ver de hecho la aguja del búmetro. Y con esto jugamos con compresión paralela. 50% de la señal procesada, 50% sin procesar. Y si abrimos el panel avanzado, podemos entonces jugar un poco con el ecualizador para filtrar quizás un poco esas frecuencias. Escuchamos y empezamos a percibir recorte. Bajamos un poco. Y eso es básicamente el uso de este compresor, es usar los oídos, aplicarlo, mirar si queremos aplazar el sonido, cuánto queremos aplazarlo, cuánto queremos controlar su dinámica, y al final pues decantarnos por el mejor ajuste que aporte a lo que estamos buscando. Si no eres de los que les gusta jugar con controles, te vienes aquí a los presets y te vas a uno de los que se acerca a lo que tú estás haciendo, al sonido que estás procesando,
Simplemente lo aplicas y a partir de esa aplicación entonces juegas con los controles hasta lograr pues obviamente el ajuste que le aporte a tu sonido dinámica, punch, pegada, claridad, qué sé yo, según lo que estás buscando, y te quedas entonces con el ajuste final, ¿ok? Vamos a escuchar esto en contexto. Voy a hacer aquí un ajuste extremo de nuevo. Voy a desvincular y vamos a escuchar esto en contexto. Voy a apagar el plugin y todo sonaría así. Enciendo el plugin. Y eso es básicamente, amigos, la revisión de este Tube Estate de la gente de Arturia. Ya lo que resta es que te pases pues, por el sitio web de Arturia y descargues una copia de los mismos. Existe la posibilidad de utilizarlo de manera gratuita y totalmente funcional durante 14 días. Y al final, si te gustan, pues adquieres una copia de los mismos. Si no, simplemente, como suelo decir, los dejas pasar. Con esto cierro, esperando que la información compartida en alguna medida, en algún grado, les pueda ser útil, les pueda aportar a su proceso como productores, postproductores musicales. Y nos vemos en una próxima ocasión. Dale like al video, compártelo, comenta. Suscríbete al canal si eres nuevo por acá, si no te has suscrito, y activa las notificaciones para futuras publicaciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.